Ni tu equipo ni tus jugadores son malos, coach. Más bien no les has dado el tiempo que necesitan para perfeccionar su ejecución. Así que en este video te voy a enseñar el sistema sencillo que yo utilizo para mejorar el rendimiento de mi ofensiva y maximizar el potencial de mis jugadores, incluso cuando sé que no tengo superestrellas. Y te voy a dar instrucciones paso a paso que puedes aplicar fácilmente para obtener resultados inmediatos con tu propio equipo. Pero primero déjate platicar un poco sobre lo que me pasó cuando yo no seguía estos pasos. Mi primera temporada como coordinador ofensivo fue una primavera con chavos de 14 a 15 años y tuve bastante éxito para mi propia sorpresa también, en gran parte porque teníamos muy buenos jugadores y varios de ellos ya venían jugados con experiencia, y tuve que mantener las cosas más simples todavía en ofensiva porque teníamos un quarterback que nunca había jugado fútbol americano antes, nunca se había puesto un casco y un shoulder, creo que había dicho que jugaba béisbol, y esa temporada anotamos muchísimos puntos, quedamos subcampeones en el estado y mi quarterback novato terminó como el líder pasador de la liga, y pues yo sentía como que estaba en la cima del mundo, me sentía como un genio. Y la siguiente temporada, ese mismo año, ahora con los chavos de 16 a 18 en otoño, yo pensé que nos iba a ir todavía mejor, sobre todo porque ahora iba a tener la oportunidad de tener a ciertos jugadores que nomás iban a jugar en un lado del balón en ofensiva. Entonces empecé a agregar más cosas, empecé a agregar más jugadas, y antes de que me diera cuenta ya tenía como 18 jugadas y 8 de ellas eran diferentes pases largos, diferentes pases de drop back, porque de seguro eso me iba a dar lo que necesitaba para ganar en ofensiva. Excepto que no lo hizo, ¿verdad? Batallamos muchísimo esa temporada para anotar más de 2 o 3 touchdowns por juego, y a pesar de que ese año sí llegamos a semifinales, perdimos con un marcador súper vergonzoso de 7-0. Es decir, no pudimos anotar ni un solo touchdown, no llegamos al juego de campeonato obviamente esa temporada. Nuestra defensa hizo un gran trabajo, nos mantuvieron en el juego y nosotros no pudimos anotar ni un solo punto. Yo tenía demasiadas cosas, el playbook estaba inflado y pensé que como teníamos más tiempo significaba que podía agregar más cosas, cuando en realidad lo que debía haber hecho es usar el tiempo extra para duplicar o triplicar nuestros esfuerzos para poder dominar y hasta cierto punto obtener maestría en nuestra ejecución de pocas cosas. Y desde entonces juré que nunca más quería que me volviera a pasar algo así, y hoy quiero compartir contigo los pasos exactos que yo sigo para mejorar el rendimiento de mi equipo, maximizar el potencial de mis jugadores, incluso cuando no tengo unas grandes superestrellas, en la esperanza de que compartir estos errores te ayude a ti a empezar un poquito más enfrente y que te permita ver resultados inmediatos, beneficios en la ejecución de tu propio equipo. Primero me di cuenta de que estaba haciendo un error terrible, que estaba no solo bajando la velocidad de ejecución de mis jugadores, sino que también estaba reduciendo el nivel de su ejecución. Okay, yo empecé a agregar conceptos y jugadas por 2 razones principales ahora que lo pienso y ahora que lo puedo reflexionar. Número 1, a mí me gustaba la idea de ser el coordinador joven, el nuevo, el inteligente, con muchas ideas y todos estos conceptos complejos, porque alimentaba mi ego y hasta cierto punto también protegía mi autoestima, porque yo era muy consciente de que era joven, era un coordinador muy joven. Entonces quería esconder todo eso con una fachada de el joven pero inteligente con esta complejidad y todas estas ideas. Okay. Y número 2, empecé a agregar más jugadas porque yo sentía que eso era lo que nos iba a permitir tener respuestas para cada posible ajuste defensivo y cada posible situación. El problema es que la complejidad de lo que hacíamos no solo hizo que fuera más difícil para mis jugadores entender cuál era su asignación y ejecutarla, por lo tanto eso hizo que jugaran más lento, sino que teníamos tantas cosas que era difícil darle suficientes repeticiones para poder dominar nuestra ejecución de todo lo que hacíamos. Entonces nos convertimos en este desastre complejo de mediocridad, y obviamente eso no nos dio buenos resultados. Y desde entonces lo que yo he hecho personalmente para evitar que esto me vuelva a suceder es que ya solamente cargo 3 jugadas por categoría. Por ejemplo, a mí me gusta separar mi playbook en 5 categorías clave: corridas, pases rápidos, pases de drop back, pantallas o esquemas de draw y RPOs. Idealmente no deberíamos agregar jugadas nuevas en RPOs. En lugar de eso, deberíamos buscar cómo empaquetar nuestras jugadas de corrida con nuestros conceptos de pase rápido o a lo mejor algunos conceptos de pantalla. Entonces, si no contamos los RPOs, que realmente son combinaciones de corrida y pases que ya tenemos, la mayor cantidad de conceptos que yo he cargado, que yo he instalado en mi playbook desde entonces es 12.
Y a partir de ahí realmente solo va para abajo. Mientras más experiencia tienen un equipo, mientras más jugadores veteranos regresan, más nos podemos acercar a esos 12 conceptos. Pero incluso hace poquito tuvimos un equipo de chavos de 14 a 15 años en donde casi la mitad de ellos eran o jugadores completamente nuevos o jugadores con no mucha experiencia, y aún así logramos llegar a playoffs corriendo solamente 6 jugadas en ofensiva. Y coach, si quieres mi ayuda personalizada para ayudarte a escoger cuáles son esos conceptos clave que funcionarían mejor para ti, para tus jugadores y para tu ofensiva, ahorita hay una promoción especial en CoachLab para los siguientes 5 coaches que se unan a la comunidad, porque van a obtener acceso exclusivo a coaching 1 a 1 conmigo, completamente gratis, sin un costo adicional a tu membresía. ¿Para qué? Para que tú puedas tener el soporte personalizado que necesitas para anotar más puntos, divertirte más y estresarte menos como coordinador ofensivo. Así que si eso suena como algo que te interesa, ve a school.com/coachlab o haz clic en el link de la descripción aquí abajo y nos vemos allá adentro. Una vez que tú ya tienes ese grupo clave de jugadas, ¿cómo puedes usar esa simplicidad para mejorar inmediatamente la ejecución de tu equipo, incluso si no tienes unas grandes superestrellas ahí jugando en ofensiva? El ejemplo más claro, más reciente que se me ocurre es este campamento de verano en donde estamos ahorita, porque llegó un chavo completamente nuevo a nuestro equipo que quería jugar de quarterback, quería probarse de quarterback, y pues nuestra ofensiva es, conforme más se desarrolla, es muy céntrica alrededor del quarterback. O sea, tienes que poder hacer ciertos lanzamientos, tienes que poder hacer ciertas lecturas, tienes que tener buena posición de balón, tienes que procesar bastantes cosas. Pero a mí en lo personal siempre me emociona muchísimo trabajar con quarterbacks nuevos porque realmente creo que tienen la mayor cantidad de espacio para crecer al principio. O sea, generalmente cuando un chavo pasa de 0 a 80%, eso pasa súper rápido, con buen coacheo y constancia, obviamente. Pero cuando tratamos de pasar de ese 80 a ese 100%, es decir, pasar de ser un buen quarterback a un gran quarterback, un excelente quarterback, ahí es cuando ya en mi experiencia tienes que pelear por cada mejora de 1%. Y ahorita él está en ese proceso de 0 a 80, está creciendo. Y una de las cosas que más me emociona acerca de entrenarlo y de verlo crecer y desarrollarse es su actitud. Porque aborda todo lo que hace con curiosidad y siempre está haciendo preguntas y siempre está tratando de aprender. Y obviamente no ha sido sin lo que llaman los growing pains, ¿verdad? Los dolores del crecimiento. Por ejemplo, la primera vez que vimos el concepto de White Cross, tuvo dificultades. Y yo podía ver cómo él se frustraba porque sabía que él quería hacerlo mejor. Y no les voy a mentir, yo por dentro muchas veces también me frustraba. Pero por fuera, lo único que hacía, me enfocaba en coachar su footwork, su juego de pies, sus lecturas. Y conforme avanzaron las semanas, poco a poco yo empecé a ver que él tenía la habilidad de autocorregirse inmediatamente después de cometer un error. Entonces empezaba a decir cosas como, coach, ahí el safety estaba pateando, salió de ahí, entonces debía haber progresado al cruzado, ¿verdad? Y yo hacía en mi cabeza, sí, correcto, progreso, ¿ok? Y yo he estado viendo cómo él está empezando a tomar mejores decisiones, cómo está acelerando su progresión, cómo identifica los receptores más rápidos y cómo va mejorando poco a poco su posicionamiento de balón. Y ahorita estamos ya casi prácticamente cerrando la semana 7 del campamento y ayer él lanzó un touchdown en White Cross y me cayó el 20, me di cuenta de que él ha lanzado ya más touchdowns en el concepto de White Cross en práctica que en cualquier otro concepto. Pero eso no hubiera sido posible si yo como coach no me hubiera, como quien dice, mantenido en curso. ¿Sí? Si yo hubiera dicho, no, es que si yo me hubiera distraído con otros conceptos, o si yo solamente hubiera dicho, no, ¿sabes qué? Ok, a este concepto no le entendió, vamos a ver a qué otro sí, vamos a ver qué otro concepto sí le sale. Si yo no le hubiera dado el tiempo para aprender, para cometer errores, ¿verdad? Pero también aprender, crecer y hasta cierto punto dominar los pequeños detalles de esa ejecución. Entonces, considera darle a tus jugadores, coach, suficiente tiempo para llegar a lo que los coaches llaman esa rep mágica. Esa rep mágica en donde de repente ves que todo lo que estás trabajando, todo lo que estás enseñando, si mantienes el curso, de repente todo hace clic en la cabeza de tus jugadores. Y finalmente puede que estés haciendo pasos 1 y 2 de la manera correcta y aún así no estás viendo buenos resultados. Y eso puede ser porque a lo mejor estás cometiendo el mismo error que yo estaba cometiendo, que incluso le estaba previniendo a mi mejor quarterback, a mi quarterback veterano, de lograr una gran ejecución. Porque
Te cuento la historia. Una de nuestras mejores pantallas estas últimas temporadas ha sido la pantalla Jailbreak. Incluso hice un video, una clínica completa acerca de cómo esa pantalla fue nuestra mejor jugada en ofensiva hace ya poquito menos de un año. Pero en mi experiencia me he dado cuenta de que esa pantalla, la pantalla Jailbreak, es una de las pantallas más técnicamente demandantes para nuestros quarterbacks, para que nuestros quarterbacks la puedan ejecutar, porque el footwork, el trabajo de pies, el tipo de lanzamiento, el posicionamiento de balón, todo eso son factores críticos bien importantes que determinan la probabilidad de éxito de la jugada. Qué tan bien, qué tanto me alejo de la línea defensiva, cómo pongo ese balón. No puede ser una bala, no puede ser una burbuja, tiene que estar justo en medio. Tengo que ponerlo en el hombro correcto para permitirle atrapar ese balón y empezar a ganar yardas. Todos esos pequeños detalles hacen una gran diferencia en la ejecución de la jugada. Y yo personalmente esta pretemporada, me estaba frustrando mucho con mi quarterback veterano, porque incluso él estaba teniendo problemas para ejecutar esta pantalla en nuestro periodo de pantallas. Pero de repente me puse a pensar y dije, estamos teniendo bastantes problemas para ejecutar este concepto. Y dije, sí. Y pensé, ¿lo hemos practicado? Y yo, claro que lo hemos practicado. O sea, ¿cómo que no lo hemos practicado? Y luego, ¿sabes qué? O sea, claro, lo hemos practicado en nuestro periodo de grupos de pantallas, en donde me traigo a la línea ofensiva, a los receptores, a los quarterbacks, a los corredores, y todo el mundo trabajamos en la pantalla en grupo, ¿ok? Pero me di cuenta de que no estábamos invirtiendo el tiempo suficiente para desarrollar la técnica individual que mis quarterbacks necesitaban para ejecutar lo que les estábamos pidiendo. Y desde entonces lo que hice fue tratar de encontrar tiempo para ver dónde me podía robar reps, trabajo de reps, para trabajar y desarrollar el trabajo de pies de mis quarterbacks, la posición de balón, el tipo de lanzamiento específicamente para la pantalla Jailbreak. Y pues para la sorpresa de nadie, obviamente, estamos mejorando. Entonces ahora ya no uso el nivel de experiencia de un jugador como justificación para no trabajar en su técnica individual. Si algo no lo podemos ejecutar a un nivel alto, al estándar al que quisiéramos poder ejecutarlo, lo primero que pregunto es, ¿lo estamos practicando? Porque puede que no estemos practicando las herramientas necesarias para ejecutar el concepto de la manera correcta. Ahora, solo porque vas a cargar un grupo selecto de jugadas en ofensiva no significa que tengas que ser predecible para la defensa. De hecho, tú puedes parecer altamente complejo para la defensa, pero mantener las cosas tan sencillas para tus jugadores que te permite ir a una velocidad supersónica que la defensa no va a saber ni qué les pasó por encima. Y la mejor parte es, coach, que tú puedes construir estas jugadas con los conceptos exactos que ya tienes en ofensiva. Así que si quieres aprender a crear ese tipo de jugadas, haz clic en este video y nos vemos allá.